Padre Celestial, qué preciosa alabanza, Señor. Podemos sentirte en sus letras, en su melodía, en su ritmo. Cuando Cristo su mano me dio, todos nosotros estábamos perdidos, extraviados, muertos en delitos y pecados, pero tú extendiste tu mano cariñosa y nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso donde nos encontrábamos. Padre, hemos llegado a esta parte del servicio. Todos queremos escucharte y entre ellos me encuentro yo. Te ruego que nos ayudes. Por favor, permíteme de una manera tranquila vocear tu palabra y que mis hermanos puedan escuchar en esta mañana no mi voz, sino tu voz. Esa voz que nos habla a lo profundo de nuestro corazón, de tal manera que podamos decir al final: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Bendice por favor la escritura que voy a leer, y todo lo voy a hacer en tu nombre, y desde ya, Señor, reconociendo mi torpeza, mis límites, me hago a un lado, Señor, rogándote perdones a este siervo inútil. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos amados, muy buenos días. Por favor, acompáñenme abriendo sus escrituras. En el capítulo 12 del libro de los Hebreos, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuevamente, esto está muy hermoso. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han de ser ejercitados. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra, hermanos. Antes de tomar su lugar, ¿por qué no saluda a su hermano? Pueden tomar sus lugares, preciosos hermanos. Muy buenos días, amados míos. Les saludo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Para nosotros es un grande honor de parte de Dios tener una vez más la oportunidad de estar al frente de ustedes, y quería expresarles nuestro cariño, nuestro amor y respeto que por usted tenemos. Es un placer mirarles, amados hermanos. El día de ayer a las 6 de la tarde llegué procedente a la ciudad de Huánuco, donde me encontré con nuestro precioso hermano José Cabanillas Chacón. Él está trabajando arduamente en esos campos vírgenes y les manda muchos saludos. Me he quedado gratamente sorprendido por la aceptación del pueblo para José. Ha levantado el ánimo de nuestros hermanos. Ellos están muy contentos y me están pidiendo que lo mandemos a vivir allá. Le dije que posible en 40 años. Hay una hermana, si fueran tan amable de hacer pasar nuestras preciosas hermanas.
Nuestros preciosos hermanos de Huánuco les mandan a ustedes saludos cristianos mezclados con mucho agradecimiento. Ellos están viviendo momentos cruciales. Como ustedes saben, esta semana, con el favor de Dios, la semana que viene vamos a estar viajando la mayoría a esta hermosa ciudad para ser testigos y parte de la dedicación e inauguración del templo que Dios nos está dando en concesión. El día miércoles yo debía de abordar el avión, llegué al aeropuerto, el vuelo se canceló el día miércoles, y por un momento quise renegar, pero después entendí que Dios jamás se equivoca y que Él sabe lo que hace. Entonces tuve que venir apresuradamente aquí, predicar y mandar la prédica, una prédica de 30 minutos para que el hermano Joseph durante otros 30 también hable. Ya llegando el día jueves a la ciudad de Huánuco, en la mañana, atendimos algunas necesidades y nos causó mucho gozo encontrarnos con Joseph. Quiero que sepan que ayer al despedirme quise soltarme en llanto al mirar a nuestro muchacho, digo nuestro porque es de todos nosotros, quedarse allí trabajando con mucho ánimo. El día jueves me recogieron del aeropuerto y ya aproximándonos a la ciudad de Huánuco, vi a nuestra hermana Rebeca Lucano. Estaba vendiendo desayuno en la calle y yo detuve el taxi. Y el hermano Joseph me acompañó y cuando esa niña a quien vimos nacer nos miró, se impactó, pero más me impacté yo. Estaba con su cabellito cortado, con su pantalón ajustado y me sentí tan vil, tan mal. Así que el día de ayer con Joseph fuimos a visitar a ella, a su mamá, lloramos un poco, pero gracias a Dios parece que ellos van a congregar ya en la iglesia que el Señor nos está proveyendo en Huánuco. Hemos predicado, por la gracia de Dios, en Radio Sinaí 90.1 de la ciudad de Huánuco. Fue una experiencia bonita. Tuve la oportunidad de predicar algunas veces ya por radio en los Estados Unidos, también en Brasil y en Checa. Bueno, esta vez nos tocó en Huánuco predicar. Dios nos ayudó mucho. Joseph también habló. El hermano Carlos Viéveras, él habla muy bien. Ya el día viernes hicimos con Joseph un ping-pong. Después de predicar 30 minutos, Joseph refirió las siguientes palabras. Aprovechando la presencia de nuestro pastor Jorge Escavarrossi en esta ciudad, quisiéramos preguntarle quién es. Casado, tiene familia, y así se inició un diálogo muy precioso que al mismo tiempo nos daba la oportunidad de, sin que la gente se dé cuenta, ir sembrando las semillas de la palabra. Sé que ayer hicieron lo mismo con el hermano Carlos Viéveras, él no esperaba, pero mandé una predicación, llegué aquí del taxi, prediqué, mandé la prédica y hablé con Joseph. Mira, quiero que hables 20 minutos, coloques la predicación de 19 y sorprende al hermano Carlos Viéveras con un ping-pong de preguntas. Entonces estamos muy contentos, hermanos. Vamos a entrar a lo que hemos venido y es la escuela dominical. Y hemos leído esta preciosa escritura que nos dice, en verdad, que ninguna disciplina, no castigo. Ya ve usted cómo va cambiando el hombre tratando de ayudar a Dios, a veces lo perjudica. Pero originalmente es disciplina. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. En esta mañana voy a hablarles un poco durante 30 minutos
acerca de conducta, orden y doctrina, y si bien es cierto ya hemos hecho algún repaso, pero nos conviene establecer este pensar, dado que estamos iniciando una nueva etapa en nuestras vidas. Hemos estado ya saliendo a buscar mi persona, un local para alquilar. Creo que próximamente vamos a estar dedicando un lugar más amplio donde podamos posible poner en práctica lo que por años hemos aprendido, y es el orden de la iglesia. Voy a definir rápidamente algunos significados. Es importante que tengamos claro el significado de la palabra. La palabra conducta significa manera de comportarse en situaciones determinadas. Bueno, el hermano Branham predicó el mensaje conducta, orden y doctrina de la iglesia. Ahora, tenemos 3 iglesias. Como individuos somos una iglesia. Nuestro hogar es una iglesia. Y esta reunión es otra iglesia. Y toda iglesia debe de tener conducta, orden, amén o no amén, y doctrina. Eso es lo que debemos de saber. Todos nosotros, jóvenes, mayores, ministros, todos debemos de tener conducta, orden y doctrina. Es nuestra responsabilidad que esto se haga realidad en nuestras vidas. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos lo referente a la conducta, al respeto, nosotros estamos causándole a nuestros hijos un daño terrible. Amén. Hermanos amados, quisiera que algunos varones pasen a esta zona, por favor. Hermano Rubén, si fuera tan amable. Hermano Martín, disculpen, hermanos. Hermano Manuel Reyes. Y nuestras hermanitas de atrás pudieran ocupar estos lugares vacíos, por favor. Ayer mi hijo Jorge me dijo: papá, en la noche, ¿es verdad que están en la búsqueda de alquilar un lugar? Sí. Y me dijo: ¿pero por qué no es gastar los recursos de la iglesia? Le dije: no es gastar los recursos de la iglesia. Necesitamos comodidad. Amén, hermanos. Gracias. Adelante, hermanos. Acá tenemos, ahí está Valentina, ¿no? Sí. Matías, aquí al lado de Bernabé, un favor. Gracias. Muy amables. Bueno, es nuestra responsabilidad poner en práctica este pensamiento, conducta, orden y doctrina. Un hogar que no tiene conducta, que no tiene orden y que no tiene enseñanza, porque ese es el significado de la palabra doctrina, es un hogar que se va a ir para abajo. Una persona que no tiene conducta, que no sabe comportarse, que no tiene orden en su vida, que no tiene enseñanza, es una persona que va para abajo. Una iglesia que no tiene conducta, que no tiene orden y que no tiene doctrina, disculpen, es una iglesia infantil. Cualquier viento fuerte lo va a sacar de su lugar. La palabra conducta significa manera de comportarse en situaciones determinadas. ¿Cuánta falta nos hace el saber comportarnos, el saber reaccionar, el saber decir las cosas? También significa comportamiento, proceder, actitud. La actitud es la respuesta que tenemos hacia las cosas que nos suceden. Orden. La palabra orden significa manera de colocar las cosas. La palabra orden significa asignación de las cosas en su respectivo lugar. Todo tiene su lugar. La palabra orden significa colocación, disposición, concierto, regla, método.
Doctrina, conjunto de principios o ideas. Principios básicos, enseñanza, idea, pensamiento. Se ha escuchado regularmente decir que toda iglesia debería tener doctrina. Y se ha malinterpretado, y esa es la razón por la cual tenemos tantas iglesias del mensaje separadas. Porque la doctrina se ha convertido para nosotros en un pensamiento que nos denomina o que nos separa. Dijo el hermano Branham que la doctrina no separa. Si usted se separa de alguien, dice por doctrina, no es verdad. Ahora, la única manera que la iglesia, y ya no estoy hablando de una manera local, aunque sí, tenga doctrina, enseñanza. Nos dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de enseñanza. El hermano Branham, y no es fácil ponerlo en práctica, pero es uno de mis objetivos y yo sé que solo no puedo hacerlo. Y espero que mis hermanos y ustedes mismos me ayuden a darle forma a la palabra. ¿Cómo es que podemos llegar a la unanimidad en nuestra doctrina? Porque se escucha con regularidad cuando el predicador dice, yo creo esto, qué bueno es que crean. Podemos poner a 20 ministros del mensaje y vamos a encontrar 20 maneras diferentes de creer. Entonces la pregunta salta, ¿por qué? Bueno, el hermano Branham nos dio la clave. Él dice que deberíamos reunirnos entre ministros y entre ellos nuestros jóvenes para hablar cosas profundas de la palabra. Ahora, como no hay dos hombres en el mundo que piensen igual, entre esa reunión debe de haber un hombre de confianza. Qué importante es la confianza. La confianza es un regalo. Usted puede tener un maravilloso don de la predicación. Usted puede ser un maestro colocando las escrituras. Usted puede ser un poderoso evangelista y predicar la verdad al 100%, pero si la gente no le tiene confianza, no le van a creer. Entonces, en toda reunión debe de haber un hombre de confianza, y dice, escogemos a ese hombre como un absoluto. Yo espero en un futuro no lejano que nuestros jóvenes ministros, predicadores que salgan de este lugar, ayudar en los campos del Señor, hablen siempre lo mismo. Y la única manera que lleguemos a ese punto es que nos esforcemos en tener reuniones donde hablemos cosas que la gente no habla, pero que es necesario que se hablen. Y podemos llegar, como dice la palabra orden, concierto, hablando siempre lo mismo, apuntando a un mismo objetivo. La palabra doctrina es conjunto de principios e ideas. Un hombre que no tiene principios, no es un hombre. Principios básicos, hay principios fundamentales. Por más que no queramos hablar, siempre vamos, sin darnos cuenta, apuntando al fundamento. Todos nosotros necesitamos tener fundamento. Fundamento es también un principio básico. Necesitamos enseñanza. Necesitamos tener una idea clara. Necesitamos apoyarnos en un pensamiento firme. Necesitamos establecer conducta, orden y doctrina en nuestras vidas. Necesitamos establecer conducta, orden y doctrina en nuestros hogares. Cuando en un hogar no hay conducta,
cuando no hay orden, cuando no hay enseñanza, es un hogar a la deriva. Es un hogar donde hay constantes pleitos. ¿Sabe cuándo pelean dos personas? Cuando no reconocen su posición. Pero el orden nos coloca a cada uno en su debido lugar. Es como al mirar mi mano. Cada uno de estos dedos está en su lugar. Ellos no pelean entre sí. Es lo mismo en un hogar. Creo firmemente, y no lo digo para ser malinterpretado, yo creo que el esposo no debe de abusar de su posición de cabeza. Ser cabeza no es ser un dictador. Ser cabeza es un privilegio. Y aunque nos da poder, poder sin carácter es diabólico. Porque usted puede hacer un mal uso del poder que Dios le está dando. Amén, hermanos. Necesitamos establecer conducta, orden y doctrina en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Para empezar, debemos de regresar a la palabra. Debemos de regresar a nuestra doctrina. Debemos de regresar a nuestra enseñanza. Debemos regresar a nuestros pensamientos o principios fundamentales. La palabra de Dios nos va a colocar en nuestra posición. Miré ayer que alguien publicó en el Face y decía, Señor, por favor, corrígeme. Señor Espíritu Santo, corrígeme. Ahora me he dado cuenta que mucha gente publica sus sentimientos en Facebook. Bueno, como soy psicólogo, porque esto es lo que soy, trato con la gente, aprendí que cuando una persona publica sus sentimientos en esos portales públicos, está desnudando un trauma. Usted debe de saber ante quién se desnuda. Aquí solo hay una persona ante la cual yo me desnudo, es mi esposa. Y ella solo se desnuda ante mí, pero a veces nos desnudamos públicamente. Y todos saben nuestro perfil. Todos conocen nuestra característica. El hombre es conocido por su manera de hablar, de pararse, de comportarse y hasta de escribir. Es muy difícil que yo pueda engañar a la gente por mi manera de escribir. Usted sabe que yo escribí por mi manera, si usted me conoce. Siempre que escribo. Es mi deseo que cuando lea usted estas líneas, sienta en ellas el amor impregnado que por usted tengo. Ese es Cavarrossi. Es mi característica. Un joven me dijo esta semana, hermano Cavarrossi, yo lo sigo a usted por Facebook. Y hay una cosa que me alegra de usted. Usted no hace publicaciones, sino no hago publicaciones. Pero sí creo que los medios o las redes sociales es algo que debemos explotar de la manera correcta. Es una oportunidad que Dios nos da para expandir las buenas nuevas del Evangelio. Pero me he dado cuenta que hoy nos promocionamos demasiado. Nos tomamos fotos en todos los ángulos y lo colocamos públicamente. ¿Sabe usted, señorita, cuántos muchachos, disculpen, babean cuando ven su rostro? Es difícil un amén, pero es la verdad. Debemos de poner en práctica en nuestras vidas lo que se nos está enseñando.
Debemos establecer, colocar, sembrar COD, conducta, orden y doctrina en nuestros hogares. Hay un caos. Mundialmente el caos está golpeando. El hermano Branham dice que todo acontecimiento natural está ligado a un acontecimiento espiritual. Y hoy el mundo está conmovido. La naturaleza se ha ensañado con Estados Unidos, con el hermano país de México, con Argentina, con Uruguay. La catástrofe que están sufriendo nuestros hermanos americanos en Houston. Jamás se ha visto eso. Llovió en 3 días lo que debe de llover en 20 años. 100,000 casas han sido destruidas. 100,000 familias han quedado a la deriva. Se necesitan meses de imparable trabajo de succión, porque el agua ha cubierto ciudades enteras. Al mirar esto, yo me hago una pregunta. Y espiritualmente, ¿qué es lo que esperamos? Por eso es importante que le prestemos atención hoy más que nunca a la palabra. Ahora, no es mi intención emocionarles, aunque yo creo en la emoción. Porque, ven hermano, emoción, abrázame. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya acabaste? No hay emoción. Emoción, la emoción es vida. De nuevo, hermano. La emoción es vida. Amén, hermanos. Yo creo en la emoción, pero no es mi intención emocionarles en esta mañana. Es mi intención que ustedes puedan ser establecidos, enraizados en ese fundamento inconmovible de la palabra del Señor. El hermano Branham predicó y parece que fuera una radiografía de lo que estamos viviendo. La tempestad que se aproxima. Los Estados Unidos, el país más adelantado del mundo, jamás imaginó lo letal de este golpe que la naturaleza les ha dado. Ellos pensaron que estaban preparados, pero usted no puede prever cómo golpea la mano de Dios. Estaba platicando con mi hijo ayer y le digo, ¿y cómo te va en los estudios? Mucho estrés, mucha presión. Casi no estoy durmiendo. Me molesta ya sacar al perro porque me hace perder el tiempo. Y le dije, mira, todas las cosas se pueden sobrellevar con orden. Necesitas organizarte. Necesitas diseñar un plan. Necesitas proyectarte. Necesitas hacer un presupuesto. Necesitas hacer un análisis, un examen profundo a ti mismo. Y te vas a encontrar que hay tiempo para todo. Empieza por practicar, ejercitar la disciplina, no el castigo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no es causa de gozo. Y si hay un problema, es la falta de disciplina. Dicen que la práctica hace al maestro. Mi hijo ayer me dijo, me está tocando matemática pura, está difícil.
Y le dije, mira, la primera vez que yo fui a un gimnasio, pensé que me iban a llevar donde estaban las mancuerdas. Y me llevaron frente a un espejo y me dijeron, quítate la ropa y mírate en el espejo. Y ahí estaba yo, 18 años. Están locos, ¿qué les pasa? Y le dije, ¿por qué el espejo? Yo quiero pesas. No, es que el espejo te va a decir dónde tienes que practicar. Y las partes más difíciles de practicar son nuestras partes flácidas o débiles. Entonces el espejo de la palabra nos va a mostrar nuestras debilidades y con eso nos va a decir dónde debemos de trabajar. Se necesita disciplina y orden. Le dije a mi hijo, hazte un horario para levantarte, para dejar tu cuarto limpio. Hazte un programa y te encontrarás que te va a alcanzar tiempo hasta para que saques al perro a pasear. Al mirar la responsabilidad que Dios nos ha dado, al mirar que vamos a tener que ir a Huánuco semanalmente durante mínimo un año, necesitamos proyectarnos, necesitamos organizarnos, necesitamos diseñar un plan, proyectarnos, necesitamos preguntarnos qué queremos. Y después de saber qué es lo que queremos, preguntarnos qué tengo que hacer para que se cumpla lo que estoy queriendo. Y después de saber qué tengo que hacer, debemos de preguntarnos, ¿y cuánto me va a costar tener lo que estoy queriendo? Hablé con nuestros preciosos hermanos de Huánuco y les dije que si bien es cierto, ellos demandan nuestra presencia, también nos demanda Sicuani, también nos demanda Corapata, también nos demanda Huanchoque en el Cusco. La misma demanda es en Trujillo. La misma demanda es en Santa Clara. Pobre de mí si no envío a alguien a Santa Clara. La hermana Norma, porque ya me ha puesto así la hermana, ¿por qué me quita a Carlos Castro? Le dije, hermana, el bote de miel es para todos. Santa Rosa también lo necesita. No le voy a dar su tallarín, me dice. Bueno, ella sabe que es mi plato favorito. Y cuando esté en el milenio, yo mismo me voy a preparar mis tallarines. Porque por mis venas corre sangre italiana y no puedo menos. Entonces la hermana me golpea donde más me duele. Hermano, toma tu posición. Amén, hermanos. Al mirar que ahora vamos a estar viajando con el hermano Joseph para atender esos dos lugares que Dios nos permitió abrir y al cual no le hemos dado la atención por un descuido mío, que es en La Plata, Buenos Aires, y ahora un nuevo punto que es Ciudad del Este, Paraguay. Esas son nuestras responsabilidades. Para poder atender esa responsabilidad, necesariamente tenemos que practicar el orden. Necesariamente tenemos que proyectarnos. Necesariamente tenemos que hacernos algunas preguntas. Necesariamente tenemos que ser disciplinados y poner en práctica lo que se nos está enseñando. Así vamos a aprender a distribuir de una manera correcta los recursos humanos o económicos que Dios nos está dando. Amén, hermanos. Para mí es un privilegio el saber que el hermano Carlos acá 2 semanas va a estar yendo a Huánuco. Y vamos a diseñar un plan con nuestros hermanos Manuel, Carlos, Verástegui, Samuel, Teodoro. Yo quisiera que estén todos los varones para que se sientan parte de este proyecto de amor, porque es un proyecto de amor y lo vamos a hacer sin esperar recibir nada a cambio. Jamás, por la gracia de Dios,
he ido a algún lugar esperando recibir una retribución económica. Y aunque el Señor me dio el privilegio de abrir la iglesia en Trujillo, jamás he tenido una injerencia económica. Jamás he preguntado cómo van sus finanzas. Jamás he aceptado los diezmos, aunque derecho tengo. Pero lo he transferido al hermano que está cuidando la grey. Lo mismo es con Sicuani, lo mismo es con Corapata. Creo que son lugares donde debemos invertir. Joseph me dijo, pasamos por una iglesia muy linda de los Testigos de Jehová. Y me dijo, ¿cómo Dios no nos da algunos millones? Y le dije, uno de estos días yo tendré 13 millones. Me dijo, ¿estás profetizando? No, 13 millones, 3 semillas grandes. Y las voy a sembrar. Porque ¿para qué son las semillas? Si no son para sembrarlas. Y me he dado cuenta que el dinero es semilla. Y es una ley, y es lo que Jesús le propuso al joven rico y él no lo entendió. Se paró delante de él y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Dáselo a la gente. Arráncales una sonrisa y sígueme. Y él pensó, no, pero estoy acostumbrado a una vida tranquila, cómoda, de lujos. Y me está proponiendo la pobreza. Mentira, Jesús le estaba proponiendo ser más rico. Pero él no entendió. Entonces le dije yo, según nuestros días tendré 13 millones. ¿Tanta plata? No, hermano, semillas grandes. Porque es una ley invisible. No os engañéis, dijo el apóstol Pablo. Todo lo que siembre el hombre, eso también cosechará. Todos nosotros como cristianos nos hemos dado el trabajo de examinar la palabra de Dios en mayor o menor grado. Todos. Y de esa manera hemos tratado de encontrar el camino de la salvación, pero hemos pensado que ahí queda. Jamás nos hemos parado para escudriñar qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos de llevar el orden en nuestras vidas. Cómo debemos de llevar el orden en nuestros hogares. Cómo se debe de llevar el orden en nuestras iglesias. ¿Cómo debemos de llevar el orden en nuestra adoración? ¿Debe haber orden en nuestra adoración? Si yo les pidiera algo, porque los escuché cantar, y le dije a Dios, qué hermoso están cantando. Yo quisiera que esta iglesia tenga una particularidad que la defina. Quisiera una iglesia sacra. Y me gustaría que practiquen himnos sacros. Esos himnos que nos inclinen a la adoración, que nos llamen al arrepentimiento y que no nos dejen solo arrepentidos, sino nos llamen a la confesión. Y que no quede solo en confesión, sino que traigan como regalo el perdón. Me gustaría. ¿Cómo es que Dios quiere que llevemos el orden en nuestras vidas? Necesitamos ordenarnos. Debe haber orden en nuestros hogares, en nuestra vida. Debe haber orden en el santuario. Si no le enseñamos el orden a nuestros niños, vamos a tener niños corriendo en la casa del Señor. Si no le enseñamos el orden cuando termine un culto, encontraremos pedazos de galleta o golosinas en los asientos. Y a veces pensamos que Dios es bueno. Él es bueno. Él es la fuente inagotable de bondad. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios de orden. Y Salomón nos enseñó, instruye,
educa, enseña al niño. Y aunque fuere viejo, no se apartará de eso. Y hemos errado. Queremos enseñar a nuestros jóvenes. A un joven ya no se le enseña mucho. A un joven se le acompaña, porque ellos necesitan que le acompañemos en ese difícil proceso. Se le enseña al niño. ¿Cómo quiere Dios el orden en la reunión de los santos? Dice, en medio de los dioses está Dios. ¿Cómo le gustaría a Dios el orden en el desarrollo del servicio? ¿Debe haber orden? Sí. Debe de haber orden. Y en lo que a mí respecta, en el nombre de Jesucristo me voy a dar el tiempo para enseñarles, humildemente hablando, la labor de cada uno de los protagonistas que vienen detrás del púlpito. ¿Cuál es el papel que debe de cumplir el que abre un servicio? ¿Cuál es el papel que cumple el director de alabanzas? ¿Cuál es el papel del que ora por la ofrenda? ¿Cuál es el papel del que da los anuncios? ¿Cuál es el papel del que introduce al predicador? Porque en ocasiones nos hemos encontrado que a alguien le toca cerrar el servicio, pero nos da un pequeño sermón de 1 o 2 minutos. Y aunque la gente dice amén, déjeme decirle que eso no es orden. Estaba en el tabernáculo Phoenix, estaba esperando en el cuarto del predicador, faltaban un par de minutos para pasar, y hay una pantalla grande. Yo estoy mirando todo lo que sucede en el tabernáculo a través de la pantalla, esperando que el diácono me diga, hermanos Cabarrossi, llegó el momento. Y en eso a un joven le tocaba dirigir, pero él empezó a hablar. Y el pastor asociado dijo, eso es lo que no me gusta, ya se salió del orden. Entonces yo no le echo la culpa a nadie. Yo me echo la culpa, porque es mi deber, mi responsabilidad, enseñarles. Amén, hermanos. ¿Cómo se aplica el orden que Dios quiere ministerialmente hablando? ¿Por qué es que hay tanto caos en el campo misionero? Porque no estamos practicando el orden. ¿Estamos cumpliendo con la palabra de Dios? Sí, porque Dios nos dio una tarea a cumplir, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una tarea. Pero el hermano Branham nos da un principio fundamental. Todo lo que hagas tiene que ser netamente escritural, si no, no es correcto. Todo lo que usted quiera hacer o lo que yo quiera hacer tiene que ser escritural. Si no puede respaldarse con la escritura, stop. Pare. Deténgase. Se va a meter en problemas. Amén, hermanos. Ayer le dije a mi hijo, para mí es de vital importancia que nuestros jóvenes, y estoy hablando de varones y señoritas, y ya cuando hablo de señoritas me dirijo a mi hija Belén, y cuando hablo de jóvenes ya me estoy dirigiendo a Matías, a Bernabé, a Jeremis, a Caleb. Es importante que tomen para ustedes mismos lo que el ángel le dijo al hermano Branham. ¿Y qué le dijo? No tomes, no fumes, ni hagas cosas deshonestas con tu cuerpo, porque cuando seas mayor tendrás una labor a desarrollar.
Y aquí están nuestras señoritas y están despertando al mundo de la sensualidad. Y no podemos escandalizarnos. Esa es una señal de que son personas normales. Pero es nuestro trabajo guiarles, acompañarles en ese momento, enseñarles que deben de cuidarse, que ellas pudieran ser en el futuro las esposas de un buen pastor, de un buen maestro, de un buen evangelista, pero pueden arruinar ese don, ese regalo precioso que Dios les ha dado si empiezan a jugar con el sexo o con los sentimientos. Ha llegado el momento de parar. Dios nos quiere para Él, a todos. Dios me quiere a mí al 100% y a usted también. ¿Por qué hay tanto caos? Le dije a mi hijo, ¿sabías que hay un requisito para ser pastor? Y me quedó mirando, ¿qué? ¿Y dónde queda la gracia? Eso es la gracia. Pero ¿qué es lo que estamos aceptando ahora? Predicadores fuera de la palabra, viviendo cualquier clase de vida. Hombres que han estado 2, 3 o 4 veces con mujeres, casados, engañando. Pero como tienen el don, creen que tienen el derecho de pararse en este lugar. Y la iglesia pareciera que está bajando la guardia. Debemos de ser celosos porque Dios es celoso. Debe de haber orden en la adoración. Amén, hermanos. Orden. Uno de mis maestros me dijo un día, todas las guerras son por posición. Y las guerras que más se dan son en el hogar. Y ya estoy terminando. Ven, hermano Manuel. Usted es el esposo y yo soy la esposa. Vamos a entrar en guerra. Trate usted de empujarme y yo trato de empujarle a usted. Estamos peleando. Estamos midiendo fuerzas. Es que yo quiero su posición y él quiere la mía. Por eso son las guerras. Cuando reconocemos nuestra posición, las guerras paran. Cuando un hombre pelea es porque no sabe su posición. Y al mirarme bajo ese lente o bajo esa lupa, le digo al Señor, ten misericordia de mí. Conducta, orden y doctrina. Nuestra manera de comportarnos es fundamental. El orden, encontrar nuestra posición es fundamental. Nuestra doctrina, ser celosos por la enseñanza es fundamental. Edificaos sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios les bendiga, pónganse de pie. Bondadoso Padre Celestial, quiero agradecerte por haberme ayudado con esta escuela dominical. Muchas gracias. Yo puedo sentir tu divina presencia y puedo decir que el ambiente estaba listo cuando entré. Lo pude sentir en los cantos. El director, los que tocaban los instrumentos y los que acompañaban en sus asientos cantando. Ayúdanos. Y como dije, Señor, cualquier señal de desorden es solo mi culpa. Te ruego, te suplico que me perdones y danos la oportunidad para desarrollar
lo que hemos aprendido o lo que se nos ha enseñado a lo largo de los años. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén.